Bien, buenas tardes. Hoy proseguimos con las jornadas de otoño que comenzaron el jueves pasado con la conferencia de Luis Vega y hoy tenemos con nosotros a Nilo Palenzuela para impartir una nueva conferencia en torno a la filosofía y el exilio. Debo decir que la Cátedra Cultural Javier Muguerza está doblemente satisfecha por la presencia hoy aquí de Nilo Palenzuela. En primer lugar, por su persona y su personalidad académica, de la que hablaré enseguida, pero también por la temática que va a poner, de especial significación para nosotros, la filosofía y el exilio. También comentaré algo más tarde, pero en general breve, no voy a extenderme demasiado. Con respecto a lo primero, a mí lo que se me ocurre decir es que en un ambiente universitario asfixiante desde el punto de vista burocrático, de permanente distracción por parte de muchos que confunden la docencia y la investigación con una suma repetitiva y redundante de méritos, es decir, que hacen una interpretación utilitarista del mundo académico, Nilo Palenzuela es todo lo contrario. Es un ejemplo paradigmático de lo contrario, de vocación intelectual, de rigor académico, y en general es una satisfacción para nosotros contar con él hoy aquí. Su currículum ya indica esto que estoy comentando. Es representativo de esa vocación y de ese compromiso. Es enorme. Sus méritos en artículos, conferencias, libros, es innumerable. Yo no los voy a enumerar. Pero sí vienen precedidos por ese rigor y esa curiosidad intelectual que le lleva a plantear distintos temas de distinta manera y siempre con un gran interés teórico, artístico y literario. Porque debo decir también que Nilo Palenzuela trabaja tanto la literatura como el arte. Su disciplina sería arte y literatura, una disciplina que él se ha creado a su manera. Si miramos el currículum, podemos ir desde un estudio de los escritores españoles del siglo de oro hasta lo más reciente en crítica artística del arte contemporáneo, pasando, y eso tiene mucho interés también para nosotros, por la recuperación de poetas como Pedro García Cabrera y a la vez la recuperación histórica también de una revista como la Gaceta del Arte. Visiones de la Gaceta del Arte, creo que se llamaba ese artículo. Pero siguiendo con el currículum y esa trayectoria, sí me gustaría señalar dos textos relacionados con lo siguiente. El hijo pródigo y los exiliados españoles, un texto de 2001. También En torno al casticismo, los exiliados españoles, de 2003. Esto desde una perspectiva literaria en relación con el exilio. Pero he aquí que más allá de eso, y hoy nos lo va a contar, por lo que yo entiendo, hay una incursión en el exilio también filosófico, de autores que tras el triunfo del fascismo en España se exiliaron. Se exiliaron y siguieron haciendo filosofía en Iberoamérica, de los cuales básicamente no sabemos nada, ni nosotros ni los alumnos. No están los planes de estudio. Es verdad que en un momento dado, nuestro querido Javier Muguerza también trató a ese grupo, lo que quedaba de ese grupo. Pero esto no ha tenido todavía una plasmación en términos educativos
nosotros no les contamos a nuestros alumnos quiénes son José Gaos, García Vaca, ni siquiera María Zambrano, que regresa bien entrado el siglo XX, en el año 85, etc. Bueno, yo lo voy a dejar en este punto, porque el especialista, repito, siguiendo la estela que planteó ya Javier Muguerza, es Nilo Valenzuela. Te doy la palabra. Así es. Bueno, vamos a ver si funciona. Bueno, bien, buenas tardes. Empiezo, como no, agradeciendo a Vicente Hernández Pedrero la presentación, que es muy próxima, muy cercana. Signo también de haber compartido, en fin, espacio en esta universidad, ¿no? Somos viejos conocidos, ¿no? Gracias por tu generosa presentación. También a Roberto Rodríguez Guerra, ¿no? Que me contactó de entrada y que ha facilitado también que pueda estar yo aquí, ¿no? Y por tanto a la cátedra Javier Muguerza. Para mí, la aceptación misma de la conferencia es algo estimulante. Siempre que puedo, aprendo. No importa la edad que tenga, ¿no? Si hay algo que no sé, pues procuro aprenderlo. Hay cosas que sé de lo que voy a exponer aquí y otras que me han abierto la posibilidad de seguir pensando, interpretando, viendo determinados detalles, ¿no? Determinadas cosas que son para mí seductoras, ¿no? En ese sentido, es un doble agradecimiento por compartir espacio con ustedes y también por la posibilidad que me da de ver algún tipo de cosa que no había visto nunca, ¿no? He hecho una exposición, es decir, vamos a ver para que salga. Bueno, he preparado un PowerPoint un poco para facilitar a quien está en casa o a la gente que está aquí, pues siempre con imágenes, pues es más llevadero que ese tipo de conferencias que, como recordaba hace un momento con Roberto, ¿no? Que bueno, que se mantienen durante años solo en la palabra, y la palabra cuando se prolonga mucho se vuelve un poco, impulsa a salir corriendo, ¿no? Bueno, tienen delante, he puesto unas imágenes que me parecían interesantes, tres figuras fundamentales: Gaos, Zambrano, García Vaca. La primera la puse con doble imagen, Gaos y joven y ya mayor, ¿no? Pues ya adulto, ¿no? O, en fin, digamos, maduro, ¿no? Sobre todo porque me parecía fundamental algo. Cuando pensamos en los exiliados, pensamos en Gaos, en García Vaca, en Zambrano, pensamos en fin, que son gente ya de una amplia trayectoria. No, cuando se marcharon de este país, se marcharon con 30 años, habían nacido a comienzos del siglo, ¿no? Entonces, este tipo de hecho me parece también importante, ¿no? En fin, el desplazamiento, lo que supone el exilio, es un camino también hacia un aprendizaje, hacia un territorio nuevo que desde luego los va a marcar, ¿no? Mi conferencia, bueno, salvo esta aclaración que quería hacer, bueno, va a seguir un curso determinado. Me parecía importante leer algún artículo de Javier Muguerza que desconocía, y ahí pues ¿no? En lo que habla de como profesional de la filosofía, sí que me siento concernido por la recuperación del importante legado de nuestro exilio filosófico de 1939. Por tanto, por tanto, como Javier Muguerza se instala en medio en fin, de esa tradición de filósofos españoles contemporáneos. Ródena evocaba hace un rato, ¿no? Aranguren, en fin, que, bueno, pues miran a aquellos que han escrito nuestra lengua, ¿no? Que escriben desde el español en el dominio de la filosofía, ¿no? No como apéndices del discurso filosófico, sino como figuras que se plantan a pensar, que es una de las grandes aventuras que ha tenido el siglo XX en tantos dominios, pero desde luego en el dominio de la filosofía. El plan que tengo es un poco así, esbozado de forma amplia, por tanto lo pueden ver. Haré hincapié más en algún tema, y luego daré bastante información, bueno, porque también me lo había señalado Vicente,
que en general, bueno, estos autores pues no están presentes, ¿no? En los planes de estudio no están presentes, bueno, como ocurre en filología u otras cosas, hay mil cosas que no están presentes, ¿no? Que tenemos que aprenderlas después de acabar, ¿no? En el campo que sea y en los dominios que sea. Me interesaba, digamos, agarrado al término de desplazado, porque me permite un doble movimiento. Por un lado, hablar de los exiliados, y por otro lado, de las operaciones de desplazamiento que se dan en el entorno de la crítica, en el entorno de la hermeneusis, en el entorno, digamos, de un salto adelante en el pensamiento, o por lo menos un intento de salto adelante, ¿no? Hablaré del desplazamiento, de cómo se desplazan algunos autores clásicos y se leen desde la perspectiva moderna, contemporánea. Hablaré de la operación Séneca, lo que llamo así la operación Séneca, que parece como muy, en fin, muy televisivo, y con Heidegger al fondo, ¿no? Que me parece uno de los momentos importantes en lo que es la evolución del pensamiento del exilio y que tiene más influencias de lo que parece, ¿no? Sobre todo a partir de cierto momento, los años 80 en adelante, ¿no? Las relaciones de poesía, filosofía y religión. Por cierto que es un tema que también tú has tocado, ¿no? En ética, mística, en fin, que has planteado. Bueno, luego hablo de algo que permite el pensamiento, lo que permite el exilio, justo después del espacio posbélico, después de la guerra española y la guerra mundial, ¿no? Si pensar desde entonces, pensar de otra manera, ¿no? Es imposible pensar el mundo con cierta confianza que podían tener los decimonónicos o comienzos de siglo, ¿no? Hay un importante cambio. Hablaré de alguna cuestión concreta de García Vaca y de Juan Nuño, y bueno, y luego, en fin, una coda para acabar que me parece interesante. Cualquiera de estos temas da para mucho, para sentarse y hablar solo de ellos, ¿no? Como tema de conferencia, pero me parecía que era interesante, digamos, hacer un recorrido, ¿no? Un balance. Bueno, he elegido solo algunos. Hemos hablado de Eduardo Nicol, de Joaquín Sirao, hay filósofos de gran relevancia que no están aquí presentes, pero bueno, algunos son ya en sí interesantes. José Bergamín es un personaje a medio camino entre la filosofía, la literatura, en fin, es un hombre de ideas liebres, que decía él mismo. Eugenio Imaz, José Gaos, García Vaca y María Zambrano son realmente los que se mueven en el territorio de la filosofía como proceso, digamos, de conocimiento independiente, ¿no? Quizás María Zambrano, en fin, se desvía o camina hacia el lado poético y a veces oblitera ciertas cuestiones que me parecen también importantes dentro del ámbito filosófico, pero en cualquier caso ejerce una importancia fundamental, mucho más que cualquiera de los otros, ¿no? En el pensamiento, digamos, posterior a la llegada a España, ¿no? Gaos tiene discípulos mexicanos, Villoro o Leopoldo Sea, que son extraordinarios, aparte de buenos escritores, y García Vaca tiene a Juan Nuño, que me parece una figura realmente importantísima que sí que aconsejaría que leyeran desde que pudieran, porque aparte de que escribe bien, piensa bien y está informado, ¿no? Es un hombre que además dominaba, en fin, inglés, francés, alemán, obviamente, aparte de las lenguas clásicas, todos ellos se mueven en ese sentido, ¿no? Quizás María Zambrano no sé si tanto. Y José Bergamín. Mi planteamiento inicial es que justamente se marcha en América justo cuando, por citar las palabras estas de un título de Zambrano, se da la agonía de Europa. Es decir, realmente Europa, con la Segunda Guerra Mundial, estalla completamente, es decir, no vuelve a ser nunca más lo que fue. Ya la Primera Guerra había apuntado en esa dirección, por la Segunda Guerra, la agonía de Europa es realmente clarísima, ¿no? Antes tenía, en fin, alguna cosa, en fin, la decadencia del Occidente, en fin, se hablaba de este tipo de cosas, pero en carne viva, de forma mucho más radical, bueno, por lo menos en torno a esta gente, lo vivieron en esos años 40, final de la Guerra Española, 38, 39, y los años sucesivos, los años 40, ¿no? Me parece interesante algo en cuanto a los exiliados. Como antes apuntaba, son gente preparada en los dominios del pensamiento europeo, ¿no? Estudian en Alemania, o estudian en Lovaina, estudian en Francia o en Bélgica, estudian, por tanto, saliéndose del país. Hay gente que está formada no en el territorio, digamos, español, sino
en el territorio del pensamiento europeo, donde además hay, en cierto momento, una importante presencia del mundo totalitario, ¿no? Es decir, cuando están en Alemania, pues, bueno, pues ahí se está fraguando también todo un pensamiento que coge esa dirección, ¿no? Cuando algunos están debatiendo o pensando, o situándose próximo a Heidegger, pues ahí hay también un debate relacionado con lo que es el mundo, en fin, el pensamiento, digamos, absoluto, pero también con vocación, en fin, por lo menos con algún vértigo relacionado con lo que va a ser el mundo totalitario y el mundo nazi, ¿no? Eso me parece importante, pero también que todos estos exiliados cuando marchan a América, al final desde la República, están en medio de la Asociación de Écrivains Artistas Revolucionaires, digamos, que tiene un espacio, un núcleo en el ámbito español a través de la Asociación de Escritores Antifascistas. También hay asociaciones de escritores y artistas, en fin, antifascistas o revolucionarios. Todo que surge de directrices que ahora lo sabemos con claridad, venían del Partido Comunista de la Unión Soviética, que estaba montando todo este tipo de plataformas que se prolongan al ámbito americano también y que, bueno, van a ejercer un importante control dentro del pensamiento. Zambrano está Gauss y está García Vaca, ¿no? Por tanto, las posiciones de ellos ideológicas están en la defensa de la República y estarán además en el Congreso, sino algunos como Eugenio Imaz, de forma organizando el Congreso, como Bergamín, que era uno de los grandes animadores, ¿no? Del Congreso antifascista del año 37, que reúne a gente de todo el espacio europeo, internacional, americano, así de Octavio Paz, Nicolás Guillén, gente de diversa cuerda, de diversos sitios, ¿no? Esas son las circunstancias en las que salen a rehacer su vida con 30 años, que no es poca cosa. Hay algo que se da nada más llegar a América, que es interesarse por el pensamiento americano, ¿sí? Esto es importante, ¿no? Si tanto, sobre todo Gauss y García Vaca, aparte de los otros que dialogan, en fin, son amigos de unos y de otros, ¿no? Se interesan por el pensamiento americano. En fin, por ejemplo, Gauss, en un momento determinado, cuando llega Leopoldo Sea, que quiere hacer una tesis con él, dice, bueno, pues ponte a estudiar, no te pongas a estudiar a Heidegger, ¿no? Ponte a estudiar el positivismo del siglo XIX, ¿no? Hay todo un deseo digamos, que es un importante avance en cuanto a lo que es la concesión de que hay una lengua que tiene pensamiento, ¿no? Que no es que no haya posibilidad de pensar desde el español. Bueno, incluí al final de aquí una referencia al infierno, porque justamente, claro, si la Primera Guerra, como ha señalado, en fin, Adorno, Steiner, ¿no? Supuso un infierno, el infierno que surge después en la Segunda Guerra Mundial y lo que supuso en todos los sentidos, con Auschwitz, en fin, con todo eso, es realmente un infierno. Pero también lo que supuso el salir de este país cuando pensaban que iban a venir al rato y luego tardar décadas, ¿no? Tardar año tras año. Algunos de ellos acabaron, después de esa experiencia, quitándose de medio. El caso de Eugenio Imaz, que se suicida con 51 años, ¿no? Que es un poco la estela de los grandes suicidios que ocurren en la cultura europea, en fin, de diversa naturaleza, no Celan, en fin, Primo Levi, o incluso en el ámbito soviético, ¿no? Svetaeva, ¿no? La escritora Svetaeva, ¿no? Sí, digamos, lo que sucede, la sacudida enorme que se produce ahí, pues tambalea las vidas propias de estos exiliados, ¿no? Y claro, se da lo que en la agonía de Europa el Zambrano de la destrucción de las formas, ¿no? Y que luego se apunta, a fin de cuentas, Adorno escribe la dialéctica negativa, empieza bueno, luego la revisa y tal, pero es del año 44, se empieza a apuntar a lo que va a ser pensar después de eso, que es pensar contra sí. El pensamiento debe pensar contra sí mismo, ¿no? No fiarse mucho de las premisas, digamos, de punto de partida, porque al final a donde ha llevado es a la destrucción, ¿no? Ese tipo de pensamiento que obviamente no se da en los escritores de los que estoy hablando, se da solo ligeramente, ¿no? Pero a medida que han avanzado las décadas, obviamente el pensamiento se ha vuelto menos confiado, ¿no? En fin, en todos los sentidos, ¿no?
Bueno, hay desplazados, pero hay algo que es fundamental para las lenguas, ¿no? Y las lenguas, yo creo que después de la labor de los exiliados españoles, junto a los americanos, o los que se quedan en el país, aunque bastante menos, ¿no? El esfuerzo que se da en subir y traduciendo, por ejemplo. El esfuerzo que se da en el ámbito de la traducción es considerable. Es decir, muchos, generaciones de españoles interesados en estos temas han accedido a ciertos escritores a través de las traducciones que se publican en el Fondo de Cultura Económica o en Monte Ávila o en otros espacios, en Buenos Aires, ¿no? En México, ¿no? Dilthey, por ejemplo, en la universidad, en la biblioteca, pues está buena parte de las traducciones de Eugenio y más. De manera que se traduce y se traducen a escritores de diversa cuerda, ¿no? Obviamente a los clásicos, a los griegos, punto de partida, que es un poco la gran también metamorfosis, ¿no? Del pensamiento, no del siglo XX, sino que viene caminando pues, casi desde el Renacimiento, ¿no? Se traduce a Kant, se traduce a Hegel, ¿no? Lukács, Engels, Marx, ¿no? Traduce, como saben, como ven, cosas de diversa cuerda. También a Cassirer, la antropología filosófica, estudios que se meten en otros dominios, el del pensamiento mágico, o Weber y otros tantos, ¿no? Una cosa que me interesa, no se trata solo de traducción, se trata también de desplazamientos, digamos, hermenéuticos, ¿no? Se trata de interpretaciones de los autores que van traduciendo. Ya la traducción en sí misma es un ejercicio interpretativo, pero encima le dedican libros, le dedican diversos volúmenes a reflexionar sobre su propia significación. Eugenio de Mas, que ya digo, se quitó de medio así, pero trágicamente, pues escribe el asedio a Dilthey o el pensamiento de Dilthey, ¿no? Libros del 45-46. En el mismo sentido son las traducciones de Gauss, ¿no? Heráclito, Kant, Hegel, Kierkegaard, Husserl, Jasper, Heidegger, Hartmann y otros tantos. Un solo ejemplo, ¿no? La introducción al ser y el tiempo de Martin Heidegger es uno de los libros importantes de Gauss. Obviamente la traducción de ser y tiempo, ¿no? Durante años la edición del Fondo de Cultura Económica es la que manejábamos todo lo que no teníamos ni idea de alemán, ¿no? Es decir, los privilegiados de filosofía pues tenían otros accesos, pero sí que son obras que realmente han generado un amplio conocimiento de la filosofía y también de los ejercicios de interpretación, que es una manera de instalarse en el tiempo, instalarse en la historia contemporánea, ¿no? Con sus contradicciones, obviamente. García Vaca, que a mí me ha interesado, que es también a veces complejo, digamos, como escritor, siempre Zambrano es más seductora, pero como pensador, García Vaca tiene una serie de registros que vale la pena volver sobre él, ¿no? Como traductor, Plotino, a Plotino le dedica un libro extraordinario, Aristóteles, Tomás de Aquino, él se formó en el mundo tomista, se marchó al exilio, él era un claretiano, es decir, era un cura, ¿no? Pero en un momento determinado, cuando vio cómo se comportaba la Iglesia española, salió pitando y, vamos, caminó hacia el ateísmo, ¿no? Se había formado también en Alemania estudiando ciencias y lógica, ¿no? Es decir, filosofía de la ciencia. Así que esto también abre camino importante, ¿no? Para él, ¿no? Bueno, un libro que se me olvidó ahí, lo de Hegel, tradujo cosas del latín, ¿no? También de Marx en el mismo sentido, ¿no? Y bueno, y luego hay un texto sobre el que luego volveré, que es Hölderlin y la esencia de la poesía, ¿no? Escrito así Hölderlin todavía, ¿no? Seguido de Esencia del Fundamento, con comentarios muy ampliados en la edición del 68, que me parece también muy, muy interesante poderla leer, ¿no? Si tienen ocasión, léanla, ¿no? En la del 41 es una pequeña traducción. Bueno, este es lo que se hace, el libro, digamos, de hermeneusis, ¿no? Justamente, que se da después. Dice que en el fondo buena parte de ellos aprendieron en cuanto a lo que es el enfrentamiento o el abordaje, ¿no? De autores anteriores a partir de las enseñanzas de Dilthey, ¿no? Es decir, en la hermenéutica, en la vocación histórica, en la situar a la gente en su determinado momento, y cómo las respuestas filosóficas son también máscaras, ¿no? Que se dan, pensaba Dilthey, relacionadas con la vida, con un momento determinado, ¿no? En fin, hay una especie de
cierto alejamiento en ese sentido. Hay un motivo que me interesa particularmente, ¿no? Que es cómo la filosofía se fundamenta en la relectura, también en otras expresiones, ¿no? Pero desde luego la filosofía, desde los humanistas florentinos, ¿no? Vuelven a ¿quiénes? Vuelven a los clásicos, ¿no? Vuelven a Sófocles, vuelven a Homero, vuelven en general a los clásicos, sobre todo los griegos. Y hay una cosa muy interesante porque que no es una cuestión española, obviamente es una cuestión de fundamento del pensamiento europeo, ¿no? Antes estaba consultando a Dilthey un momento, bueno, pues es que está estudiando a Goethe, está estudiando a Hölderlin, está estudiando obviamente a los más clásicos, ¿no? Hay un deseo de amparar la interpretación sobre el presente, poniéndose los pies sobre aquellos que lo han antecedido y que no están muy lejos. Inicialmente se acude a una gran distancia, se sortea una gran distancia histórica, ¿no? Que son los clásicos, ¿no? Pero casi desde el comienzo de la Ilustración, luego el comienzo del Romanticismo, ya se está empezando a leer a los que nacieron un siglo atrás, ¿no? Hay como un proceso de vanidad también, ¿no? En cuanto en fin, casi se van acercando, podríamos decir, a nosotros, ¿no? Si ya Hölderlin está cerca de nosotros, ¿no? El caso de Heidegger sería ya, en fin, muy claro, ¿no? Si no solo estudia a Hölderlin, sino que ya se estudia a Rilke directamente, ¿no? Con lo cual ya, en fin, los contemporáneos, por fin ya tenemos la voz filosófica pegada a nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, es una operación interesante, desde luego ese fantástico capítulo, ¿no? De dialéctica de la Ilustración, Odiseo o mito e ilustración, donde de forma muy clara mezclan mito, ilustración y razón y filosofía, no estableciendo disyunciones que luego pues vamos, son confusas y además engañosas y además generan, digamos, grietas, ¿no? para la interpretación. Ese me parece un texto fundamental. Pero claro, Meditaciones del Quijote se había movido en esa dirección. Uno es del año 14 y el otro es del año 44, ¿no? Lo pongo como ejemplo de cómo se recurre a los clásicos para coger carrerilla, ¿no? Para seguir pensando. Lo que ya ocurre con Adorno, que va a ocurrir con Gauss o con García Vaca o con la propia Zambrano, es que esa mirada al pasado no solo viaja hacia el pasado, sino que arrastra con todo lo que encuentra y lo inserta en el presente, ¿no? Lo utiliza para construir una forma de pensar, ¿no? Que habla del presente. En medio de ese camino me parece importante lo que llamé la Operación Séneca, con Heidegger al fondo. Séneca es una editorial que se publica en México, en el año 41, 42. Es el momento del Colegio de España, del que hablara Javier Muguerza, que luego se convierte en la Casa de México, y que, bueno, que acoge en general a los exiliados, ¿no? Ahí es un espacio de debate de gente de primerísimo nivel, de un lado y de otro, ¿no? No solo exiliados, mexicanos, de otro lado. Y la editorial Séneca no es que sea de esto, pero está en ese territorio. Lo dirige José Bergamín. Y Bergamín era un personaje realmente curioso, contradictorio, como siempre lo fue, pero que era capaz de ser comunista y al mismo tiempo ser católico, en el año 36, 40, ¿no? Que ya tiene su mérito, ¿no? Y entonces ahí publica cosas, pues, Plotino, Heidegger, bueno, el que es metafísica, no en traducción de García Vaca, sino en traducción de Zubiri, que se lo había llevado, lo publica, digamos, la pequeña conferencia, bueno, con planteamientos fundamentales en aquel momento, claro, cuando Heidegger acaba preguntando por qué ser y no más bien nada, en medio del año 40-41, pues en fin, la amenaza no deja de ser significativa, al menos históricamente, ¿no? En el caso de Hölderlin, la esencia de la poesía va a permitir otros cauces. El texto, en fin, cuando lo leen, es mucho más conocido, pues en fin, utiliza a Hölderlin para hablar. Los poetas son los que fundan, digamos, la realidad, los que piensan la filosofía se arma entre el espacio de los dioses huidos y los que han de venir, es decir, el proyecto, digamos, en fin, pospuesto, ¿no? Lo que se llama la modernidad inconclusa, digamos, ¿no? Ese proyecto que nunca llega, ¿no?
Pero claro, en ese texto se habla de esto, ¿no? Y lo que va a hacer es fundamentar desde el ámbito del pensamiento, del ámbito de la filosofía, a un poeta más o menos cercano que se mueve, que es arrastrado hacia el territorio de la filosofía, ¿no? Y esto es una operación, digamos, hermenéutica también muy interesante que tiene un enorme impacto, ¿no? Y en el año 41, que es cuando San Juan de la Cruz es el centenario del nacimiento, en el debate de San Juan de la Cruz, que se da en la editorial Séneca, reúne a Eduardo Nicol, García Vaca, Octavio Paz, el jovencísimo Octavio Paz, algún otro poeta mexicano, se mezcla poetas de diversa cuerda, Nicol, en fin, algunos otros, Gauss incluso el que transcribe todo eso y lo publica luego en El Hijo Pródigo, ¿no? ¿Qué es lo que se da? Pues un gran debate sobre poesía, filosofía, y mística, y religión, por tanto. Es un poco asombroso, ¿no? Es decir, bueno, todo esto que vienen de rebote de un, me permite la expresión así muy popular, ¿no? De un espacio fascista dominado por un catolicismo realmente sobrecogedor, pues acaban preocupados por la mística. ¿Cómo es posible? Gauss o el propio, que Gauss vuelve a escribir un libro sobre esto, o sea, hace una antología de poetas clásicos, pero hablando de mística. Bueno, ¿cómo es posible que se esté moviendo? Es una, y creo que interesante operación que ejerce una influencia considerable. Desde luego, en Octavio Paz, su punto de partida está ahí, pero luego en los años 80 que se vuelve a estos temas, sobre todo también porque se traduce de nuevo a Heidegger o Hölderlin, la esencia de la poesía, las interpretaciones de Hölderlin, de Heidegger, pues hay toda una especie de volver sobre eso, ¿no? En fin, hay por lo menos algún tipo de pregunta no resuelta, ¿no? Que se trata de cauterizar o de solventar, aunque las respuestas se desvanezcan muy pronto, ¿no? Fíjense que tanto San Juan de la Cruz como Hölderlin son dos poetas que realmente no existieron durante, el caso de Hölderlin durante décadas, y el caso de San Juan de la Cruz durante siglos, es decir, hasta comienzos del siglo XX, ni caso, ¿no? Ni caso, ¿no? Se edita de nuevo a Hölderlin a comienzos del siglo y San Juan de la Cruz comienza a ser leído de otra manera, no como, en fin, el carmelita descalzo que era, en fin, el santurrón, ¿no? Bueno, ahí está, Bergamín es un poco el animador de todo esto. Es una figura, ya digo, interesante, que no era nada sistemática, ¿no? Un ejemplo de esa hermeneusis de la que digo, ¿no? Que cómo se va, si se habla de poesía, de filosofía y de mística, pero se mezclan cosas, ¿no? Se ponen en el escenario numerosas cosas, ¿no? Si en Hölderlin la esencia de la poesía hace referencias constantes a existencialistas o a diversos filósofos, en el caso de Introducción General a las Eneadas, al libro de Plotino, y por tanto al neoplatonismo, además lumínico, ¿no? de Plotino, que tiene tanta huella, ¿no? En el ámbito, digamos, poético, pues se da así, simplemente si uno le echa un ojo por encima, se dan cuenta de que, bueno, pues habla en la soledad de las cosas en sí, Kant. Más abajo, los místicos, no sé qué, habla de la dialéctica y mística, angustia trascendental a lo de Heidegger y mística, Plotino y Hegel. Es decir, hay todo un deseo obviamente, sí, te vas a los clásicos, pero arrastras con ellos para plantear problemas o situaciones que tienen que ver con el ejercicio interpretativo de ser presente, ¿no? Con ese momento de interpretación, ¿no? Bueno, obviamente luego los hegelianos, los que son de estudiosos verán las quiebras de ese discurso, pero el esfuerzo que se está haciendo desde el propio español es una cosa que realmente es digna que a mí de nuevo me sorprende, porque se está haciendo desde el español. Si las herramientas hermenéuticas, filosóficas de las que se están apropiando están siendo traducidas al español en un pensamiento concreto y en un momento y una historia concreta, en un tiempo concreto, ¿no? Después de la guerra, ¿no? Digamos que se está viendo la posibilidad de un pensar contra sí mismo, digamos, ¿no? O por lo menos pensar en sí mismo y luego contra sí mismo, abriendo esa posibilidad porque
claro, el lenguaje filosófico, después de pasar por toda esta gente, también con los españoles, bueno, esa tradición que llega a Muguerza, ¿no? Lledó, en fin, a los grandes maestros, ¿no? Se nutre, pues, bueno, pues de ese tipo de operaciones, de ir siempre un poco más allá, ¿no? O más allá, ir un poco más allá para traer más acá, ¿no? Para traer más al presente, ¿no? El caso de María Zambrana es también otro de los ejemplos de audacia, ¿no? En el año, yo había publicado en el año 37 un libro relacionado con la guerra, donde se muestran los debates con Ortega, la distancia que tenía ya con Ortega, que en fin, que en el fondo, como decían algunos de Luis Araquistáin o algún otro, era un hombre que, en fin, que no le interesaba para nada todo lo que era el movimiento, digamos, de compromiso político, de naturaleza obrera, en fin, socialista, en fin, todo eso le resultaba ajeno, ¿no? El caso de María Zambrano es alguien que está, ya digo, estuvo en la fundación de la Asociación de Escritores Antifascistas, es decir, el compromiso político era muy claro. Que María Zambrano entre en este país cuando gobiernan los socialistas no es casual, ¿no? Si está en ese espacio. Más allá de que el pensamiento de ella, pues en algún momento haya sido manipulado o ha sido, manipulado es una palabra excesiva, haya sido trasladada a cierto pensamiento más o menos conservador en el ámbito español, ¿no? Zambrano ha dado para todo, ¿no? En cualquier caso, mujer del exilio mexicano, en Morelia, donde publicó Los intelectuales en el drama de España, luego pues, ligeramente mucho contacto con Cuba, y luego en Europa, ¿no? Francia, en Italia mucho, en fin. Es una mujer que regresó esto. En Los intelectuales en el drama de España, y es a lo que voy, en las últimas ediciones, no la del 37, en las últimas ediciones se incluyen ya dos artículos muy interesantes, ¿no? Uno es una lectura de Nietzsche y otra lectura de San Juan de la Cruz, ¿no? Si en la edición de Trota podrán verlo. Es muy interesante porque está leyendo a San Juan de la Cruz a través de Nietzsche y el espacio auroral, y en fin, el santo de Circe, está leyéndolo a través de Nietzsche. Y cuando habla de Nietzsche, recurre a San Juan de la Cruz, ¿no? La operación es realmente poética, ¿no? Y de una escritora realmente con mano, ¿no? Pero y muy arriesgada, porque es que, claro, lo de Herlelding, bueno, pero claro, ya mezclar a Nietzsche con San Juan de la Cruz, tirando, pues quizás por el concepto nada, proyectándolo hacia el fondo del tiempo, lo que significaba para los místicos antiguos, en fin, o para Écar o para cualquier otro, ¿no? Si, la operación es más complicada. En cualquier caso, es fascinante. Curioso es que dentro de lo que es la recepción de Zambrano, la que va a ser recibida, no solo por la estrategia, digamos, política o la coyuntura política del regreso al país, o por las llamadas de atención de los filósofos, de Aranguren y de otros, va a generar una influencia importante, ¿no? Y el Claros del Bosque es el libro así espléndido, ¿no? Ahora, en fin, yo en esto, como soy un poco atrevido, sigo pensando que, digamos, la filosofía tiene la obligación de plantarse a pensar cuestiones también que no son solo espirituales, ¿no? Obviamente algunas cosas las hace cuando habla del liberalismo, cuando habla de España y de la tragedia española, pero digamos libros como en fin, filosofía y poesía, en fin, yo tengo mis dudas y que ahí haya, en fin, a veces hay que dar con el mundo más prosaico, ¿no? Como escritora realmente extraordinaria, ¿no? Es más fascinante, uno se queda prendado, María Zambrano, de García Vaca no te quedas prendado, ¿no? La influencia que ejerce María Zambrano es mucho más considerable. Pero bueno, no sigo por ahí, si quieren luego podemos hablar sobre esto, ¿no? Hay una cosa que se da entre los exiliados que me parecía interesante señalar. Y es que, bueno, muchos de ellos se tienen que ganar la vida, se ganan la vida en los espacios universitarios, ¿no? Gauss en la universidad, en lo que es la UNAM hoy, en la Universidad de México, García Vaca en la Universidad Central, ¿no? de Caracas. Hay momentos que coinciden unos y otros, por ejemplo, Eugenio Imaz
y García Vaca coincide en el año 46, 47, ¿no? Están tratando de fundar la Facultad de Filosofía en la Universidad Central de Caracas y recurren a los exiliados, entre ellos a esto, también a José Bergamí, aunque menos, ¿no? ¿Y qué es lo que se da? Pues, digamos, se prolonga ese pensamiento en torno al pasado, que es elegir aquellos autores que consideran o que son fundamentales, basta leerlos para darse cuenta de por dónde está tirando Juan David García Vaca, ¿no? Pero los lleva al campo ya, digamos, de cierta distancia que ha venido a afirmarse después de esa atalaya, digamos, moderna, que acaba desvaneciéndose con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, bueno, veamos los modelos para seguir pensando, ¿no? Y ahí pues echa mano de, como ven, Platón, modelo de método trascendente simbólico, Aristóteles, modelo del método analítico, Santo Tomás, modelo del método teológico. Él en eso fue fiel siempre a su aprendizaje, ¿no? En la escolástica tradicional, ¿no? En el sentido de que la precisión, digamos, conceptual, ¿no? de Santo Tomás siempre le pareció muy atinada, lo utiliza mucho, a pesar de que luego le interesen otras cosas, obviamente, ¿no? Todo lo que es la reflexión sobre la técnica o sobre la ciencia, sobre la lógica, ¿no? Pero, bueno, luego Descartes, modelo del método inmanente, Kant, Husserl, del método fenomenológico, y Heidegger, modelo del método asistencial. En diversos libros, bueno, además combina, en cualquiera de ellos, combina referencias múltiples, ¿no? Si cuando habla de los existencialistas, obviamente por ahí acaba saltando, no saltando, sino presentándose Kierkegaard, ¿no? Tiene que aparecer obligatoriamente, ¿no? Y así, pues, Husserl, pues obviamente Hegel, ¿no? Bueno, es interesante, por tanto, la edición esta es del año 50 y la aumentan en el 63. Este es un poco el proceder de alguno de ellos. Publican algo y al cabo del tiempo vuelven, siguen reflexionando. Claro, las clases les permiten también ir afinando, ¿no? Y profundizando en ciertos temas, ¿no? Bueno, pues ahí vemos otro de los libros, ¿no? 9 grandes filósofos contemporáneos, pues está Bergson, Husserl, Unamuno, Heidegger, Scheler, Hartmann, James, Ortega y Gasset, Whitehead, figuras que son, para la gente de filosofía, pues obviamente muy conocidas. Para mí hay algunos que, yo soy de los que leo alguna cosa y lo que leo trato de conocerlo bien, pero hay otra cosa que ya me gustaría, pero no. Y obviamente García Vaca es un hombre que es profesor de filosofía. Y es profesor de filosofía y le interesa tanto la lógica como la ciencia, como la reflexión sobre la ciencia, ¿no? O la reflexión sobre la técnica, ¿no? Es que asiste a lo que es el gran salto o gran cambio que se produce a partir de los años 50, 60, el despliegue de la tecnología que, por esa pendiente hemos andado, subiendo la escala hasta llegar a las redes, a la cuestión tecnológica actual. Una parte del pensamiento que dedica a la tecnología, aunque él era un absoluto, digamos, creyente, ¿no? en lo que es el despliegue tecnológico. Eso me parecía que, bueno, pues permite, digamos, plantear cuestiones ahí incisivas, ¿no? Interesantes, ¿no? Introducción literaria a la filosofía. Este es un libro que sí que he trabajado más, o que me he movido más en ella, y que, como otro que tiene sobre filosofar en español, ¿no? Donde echa mano de Machado o de los clásicos, ¿no? Pero en este, fíjense que tipifica, ¿no? Tipifica el pensamiento, ¿no? Si antes hablaba de los modelos, exacto, ¿no? Ahora pues habla del sentido teatral de la filosofía clásica, y obviamente cuando uno se pone a los clásicos, hay un lado visual, teatral, ¿no? En Platón, en Sófocles, obviamente, ¿no? En los clásicos, ¿no? Sentido imperial de la filosofía romana, sentido sobrenatural de la filosofía medieval, sentido individualista de la filosofía del Renacimiento, sentido personalista de la filosofía moderna, el fenomenológico, el vivencial, que yo creo que alude un poco a Dilthey, me da la impresión de que va por ahí, tendría que, no lo he consultado en la preparación de esto, simplemente vi eso, y luego el sentido existencial de la filosofía
moderna, donde vuelve a Heidegger, ¿no? Es interesante, vamos, no sé cómo voy de tiempo, porque quiero hacerlo, porque sé que son muchas cosas, pero quiero... ¿Cuánto llevo? 45 minutos. Ah, pues no, ya cojo velocidad de crucero para acabar. El cambio que se produce, hablé al principio de ese pensar contra sí, ¿no? Es muy interesante el filósofo Juan Nuño, ¿no? Es un hombre nacido en los años 20 y que muere en los años 90. Por tanto, es digamos, hijo, ¿no? No, esto es excesivo, ¿no? Además le molestaría. No, acudió a las clases de García Vaca, que ejerció una influencia considerable. Hace muy poco se estaba celebrando en el papel literario del Nacional de Caracas un homenaje a la maestría, ¿no? de García Vaca, ¿no? Digamos, lo siguió y también se distanció de él, irónicamente, porque digamos, Juan Nuño tiene una escritura realmente extraordinaria, es a veces de una contundencia clarificadora, irónica, sarcástica en algún caso, y es por tanto, yo diría que sí ese pensador que se planta a pensar contra lo que lo que se puede creer solo desde una sola área, ¿no? En ese sentido, a ver, en fin, los mitos filosóficos, la hija de Ana Nuño, en cierto momento, yo había hecho una reseña sobre un libro del pensamiento de Jorge Luis Borges, visto desde el ámbito de la filosofía, hablando un poco de los arquetipos y cómo los había utilizado, y era bastante contundente en relación con Borges, utilizando obviamente toda la tradición filosófica que tenía a mano, ¿no? Que conocía, ¿no? La fenomenología, en fin, o todo lo que es la antropología, o todo lo que es relacionado también con el mundo de la Levi-Strauss, en fin, con la cuestión mítica y con todo esto, ¿no? El texto sobre Borges fue otro ejemplo más de alguien que ya en su siglo, en su momento, en su instante, se planta a pensar sobre alguien que es tu propio coetáneo, ¿no? Es decir, que es ya pensar, bueno, pues, digamos, los referentes ya han llegado hasta nosotros, ¿no? Ya no pensamos con una perspectiva histórica, saltando 2 siglos, no, están entre nosotros. No sé si eso es bueno o malo, pero sí que muestra cierta en cualquiera de ellos, ¿no? El propio Heidegger lo decía antes cuando hablaba de Rilke, ¿no? Pues, no sé, a mí me parece un ejercicio un poco vanidoso, ¿no? Bueno, o significa simplemente el cambio del tiempo, ¿no? Si el tiempo, este tiempo nos permite hacer esto, cosa que antes no lo permitía, porque no había tampoco herramientas para plantarse a pensar de esa manera, ¿no? Donde cruje el edificio y por tanto las diversas esferas temporales se pueden situar, pueden coincidir. Les decía que me pidió el prólogo y entonces aprendí mucho, desde luego, a través de Juan Nuño, ¿no? Y Juan Nuño hace una operación muy interesante, que es un poco lo que había planteado Adorno en el capítulo sobre la Odisea, ¿no? Que mito e ilustración están engarzados. Que hay determinados tipos de comportamientos, de pensamiento, ya en una filosofía, digamos, de ambición totalitaria, ¿no? Otras que son simplemente de apoyarse para comprender más otro, ¿no? Otra cosa, digamos, que no tienen ese afán, que se comportan bajo procesos arquetípicos, ¿no? Bajo motivos, digamos, posiciones, digamos, arquetípicas. No, ya no quiere mostrar un modelo, no quiere mostrar un sentido teatral. Un solo filósofo puede tener diversas actitudes, en algún momento pues, plantear, digamos, para completar un poco esto. La filosofía del báculo, que es lo que está ahí, lo pone mitos y metáforas. Bueno, una cosa previa. Claro, está echando manos también de Levi-Strauss, de Steiner, está hablando de gente diversa, ¿no? Del espacio, digamos, del pensamiento sobre las religiones. Detrás está claramente también la idea de eterno retorno, que es un poco socorrida, ¿no? Que le viene a todos, a él, a Eugenio Trías, que le viene a todos, que parte de Nietzsche, ¿no? Es decir, esto le viene, es un buen soporte, digamos, para tirar para adelante, ¿no? Para apoyarse, ¿no? Y él, pues hace esa especie de catálogo, ¿no?
En la filosofía del báculo dice mitos de salvación y narcisismo. En la filosofía como misterio, mitos de revelación y clarividencia. Las de la filosofía del pensamiento mágico, mitos de la totalidad y destino. La filosofía como represión, mitos de la frontera y el infierno. La filosofía como servidumbre es, bueno, esta es la que es dependiente de, bueno, de la transformación. Bueno, ahí no tengo señalado la referencia. Por tanto, es una especie de tipificación o de propuesta de modelos, pero un poco ya peligrosamente, digamos, postcontemporánea o postcontemporánea, eso es excesivo. No diría postmoderna, porque ahora diría algo sobre eso, sino que viene justamente después de ese, por plantarse a pensar contra casi todo, ¿no? Contra sí mismo, contra las propias creencias de política, filosófica, con el afán de explicarlo todo, ¿no? Aristóteles, digamos, sería uno de los que tendría esa vocación, digamos, de crear una filosofía con vocación totalitaria, ¿no? Bueno, hay, hay por ahí diversas cosas que habría que matizar. En cualquier caso, tendría que hablar solo de esto y trabajarlo suficientemente, cosa que no lo hice hace tiempo, ya no he vuelto, lo he mirado por encima, digamos, no he vuelto a cómo concebí o cómo me puse a pensar sobre ello, ¿no? Es interesante, de la misma manera que es interesante algunas cosas que se cuelan en este discurso. A mí, por ejemplo, me parece fascinante esto que hablamos de cosas que me han interesado. Por ejemplo, Juan David García Vaca empieza a utilizar el concepto, obviamente el Dasein, que lo traduce de una forma un poco así disparatada, realidad de verdad. Cuando se lo conté una vez a Eugenio Tría no se lo creía. Pero, sin embargo, luego va incluyendo en los libros sobre Plotino, en antropología filosófica contemporánea, o antropología y ciencia contemporánea, va introduciendo algunos términos que proceden de Ser y Tiempo, que proceden exactamente del capítulo cuarto de la primera parte, ¿no? de Ser y Tiempo, que resultan curiosos. En principio lo usa como un tono un poco como despectivo, como algo que se viene abajo, que va siendo cada vez menor, que es la presencia del otro, ¿no? Los otros, cómo esto se da, cómo lo piensa esto Heidegger a través del Das Man, que se traduce o el sé o el uno, ¿no? O el uno, ¿no? En fin, que ya no es el Dasein, sino que es algo, en fin, que está a punto de desvanecerse, ¿no? Como si estuviera cayendo en una escala protiniana hacia el fondo, ¿no? Pero es la mirada en torno a un motivo que tiene que ver ya a la altura de los años 50, 60, con lo que es la gran mutación de las ciudades contemporáneas, ¿no? De las ciudades modernas, ¿no? Es de la época de la Coca-Cola, ¿no? Es la época de, por usar algún ejemplo de la época, en que pues, los estudiantes de Nueva York se les había pasado una encuesta y dice, bueno, ¿de dónde viene la leche y de dónde viene la Coca-Cola? Pues son lo mismo, ¿no? Vienen en botes, ya no había distinción entre el espacio natural y el espacio artificial, digamos. El espacio tecnológico estaba superando todo eso. Que se cuele además después de la guerra, con todo lo que significaron los espacios totalitarios y toda la batalla política también que se da en ese momento. Ese concepto del Das Man, que él lo va convirtiendo en uno más, uno de tantos, porque así lo traduce, uno más, uno de tantos, me parece un camino que hasta donde yo sé no es difícil de seguir, o sobre todo que alguien se planta a leer desde la perspectiva filosófica García Vaca, pero me parece importante porque abre brechas a que, bueno, el pensamiento también puede ser menos ambicioso, ¿no? Es decir, el que se planta a pensar puede ser uno más, uno de tantos, ¿no? En cierta medida, y esto es quizás una audacia, y como estamos hablando, lástima que me estén grabando porque no puedo decir demasiado exceso, ¿no? Pero bueno, pues cuando hay, en fin, el pensamiento a partir de cierto momento, ¿no? de los Deleuze, de Edouard Glissant, abre camino hacia el espacio africano, americano, hacia otras culturas, bueno, es por lo menos reconocer que somos uno más uno de tantos, ¿no? Me parece
que ahí hay una vía pues, sumamente interesante, ¿no? Por tanto, los filósofos del exilio, cuando volvemos sobre ellos, yo creo que abren brechas, luego para los profesionales o los alumnos de filosofía, obviamente mucho. Hay libros realmente interesantes, el de Plotino yo creo que lo es. En el caso de Juan Nuño tiene un libro sobre Platón, que también es un libro importante, ¿no? El pensamiento de Platón, ¿no? Es un hombre formado en esto, pero luego formado en las universidades europeas, ¿no? Diversas corrientes, ¿no? En un momento determinado, por eso he puesto arriba del ser uno de tantos y de esa sociedad que está cambiando, donde el pensador, pero también el poeta, el político, ¿no? Pues ya puede empezar a ser uno de tantos, ¿no? No es una especie de mediador medio único, ¿no? Pues en ese espacio se da ya una actitud de ajuste de cuentas con los totalitarismos, ¿no? Eso me parece claramente interesante, y ahí, en fin de siglo, Juan Nuño, con pequeños capítulos, a veces publicados en la prensa, ¿no? Retrata bien lo que ha venido a ser ese pensar y pensar contra sí mismo, ¿no? Sí, cómo retrata, desde luego, a Heidegger el primero. Ya había salido el libro de Farias, ¿no? En fin, dice como mucha mala uva, ¿no? Eso que ocultó Gauss en la primera traducción, en la traducción de Ser y Tiempo, que decía primera parte, bueno, pues claro, es que la segunda parte era el Tercer Reich, ¿no? Es que era, es realmente contundente, ¿no? Es una cosa realmente, es realmente un ajuste de cuentas, pero también lo hace, que esto es lo que me parece interesante, instalándose en el pensamiento, no sé, bueno, desde luego, no diría de Ana Arendt de forma así muy evidentemente la cita, ¿no? Sino quizá con sus propios pensamientos, ¿no? También en el lado, digamos, del hombre rebelde de Albert Camus, por ejemplo, ¿no? Hay todo un proceso, una reflexión sobre lo que es el espacio totalitario en la Unión Soviética, ¿no? Es muy interesante también esto porque, bueno, pues, en fin, lo que fue, la catástrofe fue la Primera Guerra Mundial, el nazismo, todo lo que supuso, el infierno del que hablé al comienzo, pero ese infierno también lo pasaron al otro lado. Claro. Es que la poeta Esvetayeva se quita de en medio porque el marido y un hijo habían muerto, estaban relacionados, estaban metidos en gulags, ¿no? La tragedia estaba en otro lado. También al paso apunta a alguien al que le dedica bastante tiempo y sobre el que reflexiona, que es Jean-Paul Sartre, ¿no? Es decir, el Jean-Paul Sartre que mira para otro lado en un momento determinado, cuando ya era posible hacerlo, y no vivíamos en España, ¿no? En España había unas condiciones precisas, ¿no? Bueno, en fin, para mirar lo que era la Unión Soviética o lo que era el mundo maoísta o posmaoísta, ¿no? Pero no en Francia, ¿no? Es decir, la información llegaba de otra manera, es la época de la revolución cultural, por tanto, es la época, en fin, dura de esto. Y en ese sentido, traigo esto a colación por lo siguiente, ¿no? Es que Sartre, en esos momentos, está en el mundo, en el espacio, a través de sus amigos, del maoísmo. Es decir, vende la prensa de opción maoísta, como numerosos, por cierto, intelectuales y escritores franceses de primera línea de esos años, ¿no? Animadores de tel quel o de esto, ¿no? Entonces, creo que esto me parecía interesante para acabar este recorrido, porque digamos, los diversos procesos de conocimiento, de relectura, de desplazamiento, al final dan lugar a que surjan, en fin, Leopoldo Sea en México, el propio Juan Nuño el propio Juan Nuño, bueno, no solo en Caracas, ¿no? Sino realmente está editado en España, ¿no? El libro, puse el libro porque me parece también interesante, tiene que ver también con esto, ¿no? Sionismo, marxismo, antisemitismo, ¿no? Estudia, bueno, en el fondo está como Hannah Arendt hablando del proceso de Eichmann, pero la cita, pero al mismo tiempo está viendo todos los conflictos que significa la constitución de un Estado, digamos, israelita, ¿no? O sionista, ¿no?
Es decir, las contradicciones que genera eso para una larga tradición de éxodo, ¿no? De diáspora y de tener el mundo, digamos, la hermeneusis siempre pendiente, ¿no? O la exégesis de los textos clásicos, ¿no? Siempre pendientes de lecturas, de relecturas, y de repente tropezarse con la realidad. Estás en un estado y a ver qué haces con los palestinos, ¿no? Y a ver qué haces con los que tienes al lado, cómo te comportas, ¿no? En fin, el tema en cualquier caso es apasionante, son temas para desarrollar cada uno de forma particular, pero a mí ya que me lo propusiera, bueno, hago un recorrido por diversas cosas que conozco, algunas más, otras menos, ¿no? Pero que acaso les pueda resultar de interés para ustedes, ¿no? Si no circulan por ahí. Sí que los invito a los que no se muevan por ahí a leerlos, ¿no? Sí, aunque sea muy parcialmente, ¿no? Que pasan por la biblioteca, en la biblioteca están prácticamente todos, ¿no? Por lo menos es una idea. Yo creo que desde luego, aquella idea de que no se puede pensar en español hace mucho que saltó por los aires. Bueno, acabo aquí. Muchas gracias por la paciencia. Gracias. Bueno, si les parece, podemos iniciar un pequeño diálogo, debate, preguntas, cuestiones, tanto las personas que están en la sala como aquellas que están online, ¿no? Que quiera que levante la mano y... O le dé la tecla. O le dé la tecla, ¿no? Si no, nos vamos a tomar café. Oye, felicitaciones. No, gracias. Que desde la Facultad de Filología nos vengan a hablar a la Facultad de Filosofía de los filósofos del exilio. Es un pequeño tirón de oreja y te lo agradezco, ¿no? Porque es un hueco en la filosofía española actual y en la filosofía docente. Aranguren enunció un programa, ¿no? Es decir, hay que ocuparse de los filósofos del exilio, del exterior, dijo él, porque no se podía decir que exilio en los años 50. Y Muguerza fue uno, el principal creo yo, que lo llevó a la práctica. Menciono aquí la creación de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, que alcanzó 22 tomos y que es una empresa que se ha desarrollado durante 20 años seguramente y que recoge enfoques, ensayos en forma de capítulos, en libros colectivos especializados en diferentes materias de la filosofía de los dos lados del Atlántico, ¿no? Lo que ocurre es que ha pasado un tiempo desde que se terminó la publicación de la Enciclopedia Iberoamericana, publicada por Trota, un esfuerzo económico impresionante, en el que estuvieron otros también, por ejemplo, Reyes Mate, por citarlo, que ha trabajado en parte el problema del exilio y otros pensadores radicados sobre todo en Madrid que han estudiado el exilio. Lo que ocurre es que, y esta pregunta, no tengo muy claro hasta qué punto se ha logrado insertarlos más allá de la medida un poco publicitada, por ejemplo, de Zambrano y de poco más, ¿no? No sé hasta qué punto se ha conseguido insertar en la cultura española la filosofía del exilio. Yo en uno de los artículos de la Enciclopedia Iberoamericana, de los dos últimos tomos que están dedicados al siglo XX, me tocó escribir uno sobre la filosofía política española y otro sobre la latinoamericana del siglo XX. Y encontré un vacío enorme
en la filosofía, digamos que ya es disciplinar a partir de la democracia en España. Todavía ahí vemos que todos se ocupan de todo, como también en el interior, todos se ocupan de todo, hacen lógica, filosofía de la ciencia, tradiciones, historia, filosofía moral, filosofía de la religión. Es impresionante el saber de toda esta gente. Pero digo, no veo hasta qué punto se ha insertado esto, porque cuando hice ese estudio aplicado a la filosofía política me encontré un vacío enorme. En realidad, los dos grandes filósofos españoles, filósofos políticos, digamos, en la vertiente vinculada al marxismo, son, por un lado, Sánchez Vázquez, Adolfo Sánchez Vázquez, que es un español muy joven, que no ha citado, porque se va muy joven como estudiante y se desarrolla en México, y luego otro que vive un exilio interior, que es Manuel Sacristán. Sí. Son los dos grandes filósofos, digamos, de la filosofía del filosofal político del siglo XX. Pero estamos en el XXI. No sé yo hasta qué punto han sido incorporados y qué se puede recuperar de todos ellos, más que como un momento de la cultura española trágica de los años posteriores a la enseguida. ¿Tú cómo ves la posibilidad de continuar esa recuperación? No, vamos, lo has esposado, ¿no? Es decir, cuando te pones a investigar en este territorio de los espacios exiliados, pero incluso, en fin, como lo que apunta, incluso a la propia filosofía del país, ¿no? Pues se encuentran dificultades, no sé por qué, bueno, sí sé cuál es la razón. En el caso de los exiliados, evidentemente esa marcha hacia América y lo que fue también el duro proceso, ¿no? Si es que hubo proceso, ¿no? del franquismo, impidió absolutamente que se volvieran a rehacer las relaciones, digamos. Eugenio y Mas y Zubiri son amigos, se fueron a estudiar juntos a Friburgo. ¿Qué es lo que pasa? Se rompe esa relación personal, amistosa también, uno se queda allá, desaparece allá, y es un poco lo que acontece en general con todos, ¿no? Es decir, que luego no hay manera. ¿Quién es Eduardo Nicol, ¿no? ¿Quién es Joaquín Sirao? Bueno, rector de la Universidad, sí, pero de la perspectiva histórica, pero ¿quién lo ha leído? Es que pasa como en el terreno bueno, también de las artes plásticas, pero también de la literatura. Es decir, numerosos escritores de primer nivel, ¿quién los ha leído? No es posible leerlos, ¿no? Porque la operación es fundamental. De la misma manera que estamos hablando de que tú lees a los clásicos, vas a esto, pero claro, lo incorporas, lo traes al presente y ya lo pones a funcionar. El problema es que en el ámbito español, a lo largo de la historia, a lo largo de lo que es básicamente el franquismo, el postfranquismo, ese tipo de traer, ¿no? De recuperar a los exiliados no se ha dado. Y no se ha dado porque no hay tampoco, digamos, lectores, ¿no? Lectores profesionales, digamos, ¿no? Que hagan el esfuerzo de hacerlo, ¿no? Sí, se estudia Bergamín o en fin, alguno estudia a García Vaca, pero Carlos Boitegui, no recuerdo cómo se llama. Pero no ocupan tampoco lugares preeminentes en lo que es la influencia del pensamiento de la filosofía española actual, ¿no? Pues claro, cuando uno piensa que en la época Sartre, por Sartre, ¿no? En la época de Deleuze, en la época posterior, siempre hay alguien que es absolutamente seductor, o el pensamiento líquido, digamos. Siempre hay alguien que es de gran seducción, que se mueve, digamos, por las arterias del pensamiento y del lenguaje actual. Sin embargo, ese tipo de relación, de necesidad de oxigenar lo otro, pues que se han dejado morir. Es que ese es el tema. Y el franquismo
dejó ahí. Y luego lo que es el proceso democrático en este país, bueno, es que venían marcadamente señalados por la estrategia política. Es decir, Zambrano viene porque, bueno, pues que algunos amigos, Pegullán o algunos otros que eran muy amigos, tenían relaciones con la ministra de Cultura, tenían, bueno, pues le facilitan que pueda llegar y que le puedan pagar un piso, pero que otros no pudieron hacerlo. Otros que vienen, tipo Eugenio Granel, pintor, escritor, que había sido trotskista en la época de la Segunda República, vamos, no entró ni en sueños, ¿no? Es decir, pasan para otro lado. Francisco Ayala, sí, bueno, Mainer y algunos otros hicieron el campo desde, de las proximidades a la izquierda, obviamente, el Partido Comunista o los alrededores, para que pudieran entrar y ser reconocidos y ser atendidos. Fueron premios Cervantes y tal. Pero la tragedia es terrible porque otros no pudieron, es que se dejaron morir, ¿no? Se dejaron morir. Y tienen influencia, claro que tiene influencia García Vaca en esto, o Gauss o esto. Y después tuvieron también algunos casos problemas de adaptación en esos países, ¿no? Algunos que no lograron, ¿no? Hay una, incluso la cuestión, digamos, de la jerga filosófica con la que manejaban, ¿no? Hay un cuento de Max Sau que es muy interesante, que hablaba de la verdadera historia de la muerte de Franco, ¿no? Entonces, donde se reunían en un bar, pues ahí los pergamines, los filósofos y tal. El camarero estaba tan harto de oírles la jerga esa española y no sé qué, que pidió unas vacaciones y se vino a España a matar a Franco y lo mató, en efecto, ¿no? Entonces, es un problema también de adaptación, ¿no? De adaptación a ese espacio. Unos lo consiguen y otros tampoco lo consiguieron mucho. Es que ese es el tema, ¿no? En cualquier caso, es la tragedia también de la historia española post-franquista y post-franquista. Es decir, el espacio democrático ha sido absolutamente injusto, desmemoriado, con todo eso que, bueno, pues que defendieron la República. Bergamín, por ejemplo. Bergamín porque acaba en R. Batasuna, o en el círculo de Arriba Batasuna. No le hicieron ni caso. Cuando vino a España en el 60 y pico se tuvo que largar porque le iban a meter otra vez en la cárcel. Tuvo una bronca descomunal con Manuel Fraga. En fin, luego político de la democracia. Cuando viene era antimonárquico. Claro, ¿cómo podía ser un republicano defensor de Juan Carlos y de la monarquía? No era posible, ¿no? Para él, otros se adaptaron. Pues lo dice, lo publica. ¿Con quién acabas? Pues acabas con el espacio que te acoge, ¿no? Y donde se sintió mínimamente cómodo. Esa es la tragedia también de la llegada, que es que no hubo forma. Se quedaron con un país detrás que cambió, como cuando nos largamos de aquí, o cuando vuelve ya no conoces a la gente, no te reconocen, ¿no? Cuando Max Sau vino a España en los años 60, se llevaba con escritores, con los Whitey solo, con esto y con los otros. El país que encuentran no se parecía a lo que habían dejado. Digamos, la situación de la cultura y cómo el papel que tenía la cultura durante la Segunda República, en ciertos sectores, claro, los que no eran analfabetos, ¿no? Pero eso había desaparecido ya a los 60. Y no digo ahora, ¿no? Ahora ya lo de la filosofía en fin, el tema que me planteas, no, ya me gustaría responderlo, pero es trágico, porque en fin, Rafael Dieste, empiezas a decir uno detrás de otro, escritores realmente interesantes, no han sido, sí lo publicas en Cátedra o lo publicas en Trota o en algún otro sitio, ¿no? Bueno, si está en Trota lo mismo, ahí tiene más camino. Pero no terminan por actuar, ser incorporados en lo que es el discurso de reflexión, de pensamiento o de creación. Pero ¿quién? Del 27, Altolaguirre, Prados. ¿Pero quién lee Altolaguirre y Prados? Pues si se murieron allá, 10 Canedo, de un infarto en medio de la calle. En fin, sé que el tema es complicado, ¿no? Pero te agradezco un poco que haya preguntas. Se me ocurre decir que la literatura española funciona, que el arte español funciona, a pesar del siglo XX dedicado al fascismo, pero la filosofía no. Pensar filosóficamente en español ha resultado prácticamente imposible. Son todo traducciones, adaptaciones, con mejor o peor éxito.
Ortega planteó durante los años 30 una filosofía formulada en español, escrita en español. Por eso él se dedica a reflexionar sobre el Quijote, para hacer literatura y filosofía en español. Pero luego los que pudieron hacerlo tuvieron que salir, huir. Claro, es que es tremendo. Y es lo que tú has narrado ahora. ¿En qué situación estamos? No, los novelistas españoles venden mucho. El arte español, en el caso es un punto de no retorno. A partir de ahí, cualquier pintor español sale fuera, tiene prestigio, haga lo que haga. O sea, Picasso hoy no tenía ni campo. Pero con la filosofía es mucho más complicado. Y por eso, cuando menos, planteé yo al principio la posibilidad, lo acaba de decir también, ¿no?, de incorporar el sistema educativo filosófico a esos autores. Sí, eso es fundamental. Eso es lo fundamental. Que han hecho filosofía en español. Sí, sí. Yo recuerdo que perdona. Yo recuerdo que en las clases, cuando daba clases de posguerra, dedicaba mucho tiempo a los exiliados, ¿no? Porque es una ausencia, ¿no? Mientras no los incorpores a los programas, es que es muy difícil, ¿no? Y después hay una... Media semana no funciona. Sí, porque tiene un lado también del lenguaje de seducción, que se puede leer en filología, en arte, los claros del bosque, con todas las referencias que se quieran, pero es amiga de Octavio Paz, en fin, tiene... Este autor que escribe también, Juan Núñez, ¿quién lo conoce? No, sí, Juan Núñez. Yo creo que como pensador es un tipo, vamos, que en fin, muy actual, ¿no? Bueno, de hecho, en uno de los artículos está planteando el debate sobre lo posmoderno, la posmodernidad, partiendo del texto de Habermas, de la modernidad inconclusa, es decir, un tipo que está puesto en el presente. En relación con lo que dice, hay una cosa que para mí cuando estudiaba, en fin, en aquella época donde estaba la chocolatera, que buscabas por ahí a Ortega y no sé qué, me acuerdo de ir a buscar meditaciones del Quijote, pero era ya la época de, en fin, cuando estaba por aquí Mainer y esa época, ¿no? Es decir, dice, usted tiene que leer meditaciones del Quijote. Hay una reflexión de meditaciones del Quijote que me parece fundamental. Dice, el pensamiento español tiene un problema. Todo el mundo se cree Adán. Es decir, cree que vas a empezar, el mundo empieza contigo, ¿no? Y no hay una mirada progresiva que se apoye en lo que han hecho los anteriores para poder continuar. Ese era el mal que veía desde muy pronto Ortega, ¿no? Y además decía, en fin, planteaba aquello de que, bueno, hay que ir a avanzar poco a poco, paso a paso. Quería comentarte ahora, y si no te lo comento, el grupo de investigación que hemos creado, Repensar la Filosofía, uno de los miembros, Francisco Clemente, ha presentado una tesis doctoral sobre las meditaciones. Ah, interesante. Eso lo he comentado Darío, para que lo tengan en cuenta. Es interesante, sí. No, incluso para conectar, ¿no? Facultades, porque perdona, Pablo, sí. No, añadiendo a lo que comentaban ustedes dos, la alternativa es el pensar en el campo. Ahora me estoy acordando que las dos primeras conferencias que se dieron en la cátedra en 2012, en primavera, fueron una de Javier Muguerza y otra de Néstor Garzón Valdés, filósofo del derecho argentino que está radicado en Alemania, sobre el debate que hubo por aquellos años en toda España sobre la necesidad de pensar filosóficamente en español. Porque, además de lo que decía, hay como un complejo de inferioridad, es decir, esto de no se puede descubrir el Mediterráneo, no se puede arrancar del cielo todos los días, pero por otro lado hay una autodesconfianza, una inferioridad en las posibilidades de pensar en español, que el otro día oí a García Montero diciendo que es el español la segunda lengua en comunicación del mundo, después del inglés, y la segunda hablada después de hablada nativa después del chino, nativo, más que el inglés, nativos ingleses. Sí, claro. No son nativos, es una lengua para la inmensa mayoría. Y esa desconfianza en el idioma y el pensar es absolutamente también aceptable.
Sí, es tremendo esto, sí, porque es que una enorme, una lengua considerable, que además ese tipo de miedo no se da claro, en una época en el ámbito americano, ¿no? Porque siempre miran a España así como, pero no se da, eso desapareció hace mucho. Sin embargo, y bueno, en el cambio de la filosofía, que probablemente habría, que pasa que el espacio americano también está muy fragmentado, ¿no? Es decir, están los diversos países, los diversos movimientos, a veces la intercomunicación es compleja, ¿no? Pero claro, se da esto que señalas, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué no? Porque herramientas hay, es una lengua que tiene los escritores que tenemos nosotros en el siglo XVI, o los pensadores que tenemos, en fin, hay que pensamiento en latín por españoles, ¿no? Hay tradición. En fin, o está Gracián, o está gente de diversas cuerdas, ¿no? ¿Por qué no es posible? ¿No? Claro que es posible. Lo que pasa es que, claro, también depende del lugar, ¿no? Del lugar que ha ocupado a través de la historia contemporánea del siglo XX, España en el concierto, digamos, internacional. Claro, es que al final, pues los franceses son franceses y los alemanes son alemanes, ¿no? Y los ingleses son ingleses. Entonces, Permítame una nota interesada. El Tratado Teológico Político de Spinoza tiene un borrador escrito en español. Era la lengua del imperio, y cuando Spinoza tiene que presentar su alegato antes de ser expulsado de la sinagoga, lo hace en un escrito en español. Ese lamentablemente se perdió, pero hay noticias fidedignas de que era el argumentario que luego llevó al Tratado Teológico Político. sí, perdón. No, igual que ya nos vamos alargando un poquito, Sí. ¿no? En fin, quería en primer lugar, Nilo, por darte las gracias. Bueno, gracias a ustedes, yo por la estoy encantado. magnífica disertación. Encantado de estar con ustedes, escucharlos, ¿no? Sobre todo por presentarnos a muchos autores, particularmente algunas que no he leído, bueno, y en ese sentido, pues, bueno, os provocan interés. Lo que quería de alguna forma preguntarte, o ver si tienes algún tipo de información sobre esto, tú nos has presentado una serie de autores españoles en el exilio que traducen, dialogan, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo tienen, o pueden algunos de ellos tener un pensamiento propio, ¿no? Pero su diálogo y su filosofía, al menos lo que tú has presentado aquí, ¿no? Es básicamente con los clásicos, o modernos, o contemporáneos de ellos en su momento, ¿no? Pero lo que no he visto, igual es simplemente que no lo hay, es si había algún diálogo con autores propiamente latinoamericanos. Es decir, estamos hablando de españoles que se exilian a México, Venezuela, Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Y que las obras, de alguna forma que tú has comentado, pues nos hablan de Hölderlin, de Kant, de Sí. Heidegger, etcétera, o Europeo, clásicos, europeo. pero no he visto ningún diálogo con latinoamericanos, con autores latinoamericanos propiamente dichos, ¿no? Sí. No sé si simplemente no lo había o que... No, yo ahí, bueno, como aparte de mis propias limitaciones de conocimiento, de cosas que no sé, ¿no? Simplemente. Pero lo que sí es claro es la vocación de conocer y de hablar del pensamiento americano. Es decir, Samuel Ramos, Antonio Caso, que son dos pensadores así considerables del mundo mexicano, cuando llegan ellos allí, lo primero que hacen es aprender, conocerlos y en algún caso escribir sobre ellos, ¿no? Podían dialogar con ellos. José Vasconcelos, que es un pensador, digamos, de la generación anterior, digamos, la de Unamuno, ¿no? Por poner un caso así español. José Vasconcelos está en el coloquio con García Vaca, Gauss y tal, si con algunos habla. Con la gente que le sigue, por el caso de Leopoldo Sea, es decir, Leopoldo Sea fue alguno de él, pero es alguien desde luego de gran talla, ¿no? Y así hay ejemplos aquí y allá. Hay una cosa interesante que ocurre en ello. Tanto Gauss hace un estudio y una antología de pensamiento hispanoamericano, ¿no? De conocimiento de los escritores hispanoamericanos, de los filósofos hispanoamericanos. El propio García Vaca se dedica a pensar, a recoger testimonios del pensamiento en Venezuela y en Colombia, ¿no? Sí que hay cosas de este tipo. Y a veces lo que ocurre es que el espacio, digamos, de interlocución de grandes ciudades, que México es DF, y bueno, o ya Morelia, ya incluso cuando estuvieron montando la universidad, hay gente ahí brillantísima, ¿no? Entonces, claro, habría que seguir un poco la estela de esto, pero claro, es que estamos hablando de países que tienen un poderoso pensamiento detrás. Y a nada que escabemos un poco,
nos damos cuenta que ellos abren. Y luego Nuño es un hombre muy respetado, es decir, un hombre más allá del eco que en España, pero es que en España vivimos un poco al margen del mundo a veces, ¿no? Fueron maestros allí sí hicieron magisterio, Claro, sí, para la filosofía claro, latinoamericana. claro. Gran parte de los discípulos de la filosofía actual, bueno, quizás pueda corregir algo o añadir algo, fueron formadores de generaciones enteras, dada la autonomía con que México recibió Sí, claro. la mayoría de ellos y cómo pudieron dedicarse a seguir su trabajo intelectual, ellos a su vez contestaron formando generaciones enteras de filósofos que, antes no lo dije, en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía iba acompañada de congresos iberoamericanos de filosofía que se celebraban muchas veces en Latinoamérica, en ciudad, y otra en España. Uno de ellos se celebró en La Laguna hace ya años, ¿no? O sea que esa labor sí se hizo por parte de ellos. Sí, pero es que por eso hay algo ahí que no termina de prolongarse o de hablarse suficientemente de iniciativas de este tipo, ¿no? Y que ocupen más espacio que el que se les dedica, ya en las universidades, ya digamos, en los propios procesos de difusión, a través de los políticos, de las instituciones políticas, de los medios de comunicación. Porque eso sería estimulante, muy estimulante. Saber esto es muy estimulante, si que alguien sepa que existe la enciclopedia, para cualquiera, bueno, pues voy a ver qué hay, ¿no? Es que dar el paso de la literatura y el arte hacia la filosofía, en español. Pero ¿quién da ese paso? ¿Cómo? Yo creo... El arte y la literatura no hay problema. Sí. Todo lo contrario. Sí, pero sí, a mí lo que me ha parecido, hablábamos de cuando debates sobre Gramsci o sobre Lucas o no sé qué, cualquiera que esté en el espacio, digamos, histórico concreto, sin el pensamiento no vas para ningún lado. Porque al final lo único que eres es epígono de no sé qué, ¿no? Seguidor Y el de... pensamiento filosófico hasta ahora se diluye en literatura, en poesía y algo más. No tiene un estatuto propio. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Bueno, yo agradecido, estoy agradecido con ustedes, encantado. Vale. Bueno, damos aquí por finalizar esta primera sesión de la jornada. Y como Gracias,